abre la sesión. El acta de la sesión número 150 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 151 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y le damos la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muy buenos días, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, lunes 12 de mayo de 2025. En primer lugar, un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. Y también se han recibido excusas del señor subsecretario de Pesca debido a compromisos programados con antelación. Sin embargo, informa que en su reemplazo asiste el señor Javier Rivera como subsecretario subrogante, acompañado de la señora Rocío Parra, jefa de la División Jurídica. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? Diputado Berger. Presidente, yo creo que todos los que especialmente integramos esta comisión estamos con cierta incertidumbre, con ciertas dudas, ¿no es cierto?, en lo que hemos tenido conocimiento, hemos tomado conocimiento el fin de semana recién pasado por el funcionamiento de la comisión mixta y unas informaciones que ahí aparecieron y que se entregó, ¿no es cierto?, por parte del subsecretario de Pesca, aparentemente, no sé si erróneas, con alguna cierta intencionalidad o sencillamente fue un error. Creo que nosotros como Comisión de Pesca también debiéramos, y aprovechando que está aquí el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que nos entreguen una información fresca, fidedigna, en relación a lo que allí aconteció. Porque la verdad de las cosas es que uno que es integrante de esta comisión y que todos somos de distintas regiones, todas las organizaciones de carácter, ¿no es cierto?, pesquero, nos empiezan a ubicar, nos empiezan a llamar para que en el fondo le digan, cuenten la verdad de la milanesa de lo que ocurrió aquí. Bueno, yo estoy hablando en términos que utilizan también los amigos, sobre todo justamente del sector pesquero, que nosotros tenemos la responsabilidad de poder legislar, de poder sacar políticas públicas que vayan justamente en el equilibrio, en que de alguna forma se beneficien tanto los pescadores artesanales como los pescadores industriales. Entonces, la verdad de las cosas que lo que ocurrió en la comisión mixta ha salido profusamente, también los distintos medios de comunicación, a uno permanentemente lo están llamando también los distintos medios de comunicación para que dé su impresión, sus comentarios en relación a aquello. Y como nosotros no nos hemos convocado, ¿no?, porque por nuestra digamos, situación de las mismas sesiones que tenemos hoy día, esta sesión y después a las 15 horas, después de lo que apareció, ¿no es cierto?, la información que se entregó en la mixta, nosotros no nos habíamos convocado porque llegó el fin de semana, porque prácticamente esto ocurrió el fin de la semana recién pasada. Y a mí me gustaría, señor presidente, aprovechando que acá está el representante, ¿no es cierto?, del Ejecutivo y está en calidad, me parece, como subsecretario subrogante, ¿no es cierto?, en esta comisión, que nos informe lo verídico, lo real, para nosotros también poder tomar una postura, porque ¿sabe lo que pasa? Que aquí empiezan a saltar muchas dudas en torno a lo que ya también aprobamos. Entonces, si aquí se criticó tanto la actual ley que está vigente, que es la famosa ley Longueira, y nosotros vamos a estar aprobando cuestiones más o menos también similares y de malos manejos y manejos irresponsables en torno a la entrega de información que a nosotros nos llega, y en base a esa información nosotros aprobamos o rechazamos. Así que esa es mi inquietud, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Berger. Me ha solicitado la palabra el diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Es de mi interés poder secundar la solicitud por su intermedio del diputado Berger para que el Ejecutivo se pronuncie al respecto, pero sí me parece importante por lo menos hacer un alcance en dos asuntos. El primero es que intentar similar la tramitación de la ley de fraccionamiento a la ley Longueira, me parece que no solo carece de sustento, sino que además tiene una intencionalidad, porque la ley de fraccionamiento, que ha sido tramitada con más de 200 audiencias, que ha tenido total transparencia, se ha debatido una a una las pesquerías
que se están fraccionando y además se ha tenido sobre la mesa cuál es la capacidad de las embarcaciones, tanto industrial como artesanal, en cada una de las regiones del país para poder llegar a un acuerdo. Y en esto, al segundo punto, respecto a el acuerdo. Nosotros en la comisión mixta existió un dato desactualizado. Y eso lo digo, presidente, porque vimos su entrevista y la valoro y quisiera que los trabajadores también de los medios de comunicación que nos realizan preguntas puedan verificar esa información y dejar de preguntar por los datos erróneos, porque hay un dato desactualizado y es el desembarque de una empresa, Pacific Blue, en un momento, diciembre del 2024, que se mostró como septiembre del 2024. Resuelto aquello, me parece también importante, presidente, señalar que lo que está avanzando en la ley de fraccionamiento es un acuerdo en la inmensa mayoría de las pesquerías y que es muy importante acá señalar que la sala de la Cámara y la sala del Senado va a tener que tomar una decisión. Si mantiene el fraccionamiento de la ley Longueira en un 60 industrial, 40 artesanal, o aprueba las modificaciones de la comisión mixta que se alcanzaron en un 52 artesanal, 48 industrial, garantizando los puestos de trabajo de las plantas de proceso. Y con esto concluyo, presidente, porque en los 9 años de historia de Pacific Blue, las plantas de proceso han procesado 13.000 toneladas en promedio, con un pic de 15.800 toneladas en una oportunidad. La cuota asignada para la industria es más que suficiente para garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso Pacific Blue en cualquier año de su historia. En consecuencia, a mi parecer, esto es aprovechamiento para intentar sacar un fraccionamiento más conveniente para la fracción artesanal, que en realidad va a ir dirigido única y exclusivamente a que los buques de arrastres compitan en el terminal pesquero con las capturas de la pesca artesanal, con una deslealtad por parte de la industria, porque a diferencia de los artesanales, que tienen hace 25 años prohibida la pesca de arrastre, la industria lo captura únicamente con esta técnica. Entonces, para nosotros es muy importante poner los antecedentes sobre la mesa, son antecedentes oficiales, en cernapesca.cl están los kilos procesados por cada una de las empresas y ir despejando los fantasmas que se han estado construyendo por la situación que ya todos conocemos en la comisión mixta. Eso es cuanto quería plantear, presidente. Gracias. Gracias, diputado Brito. Ha solicitado la palabra la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Respecto al punto que hace el diputado Berger por su intermedio y apoya y complementa en cuanto a la solicitud, el diputado Brito, me parece relevante recordar acá que esta es una discusión que tuvimos en esta misma mesa, donde desde un inicio estuvimos conversando de cara a las organizaciones, a los trabajadores y trabajadoras, a la gente de la industria, que estuvimos y nos tomamos todas las sesiones que fueron necesarias para poder ver y analizar todos y cada uno de los puntos y, por supuesto, incorporando el criterio científico, que a mí me parece que es sumamente relevante en esta discusión y que en todas las demás pesquerías que hoy día no se encuentran en la comisión mixta, que avanzaron, ¿cierto?, que se llegó a acuerdo, esta es la única. Las demás son 22 pesquerías que se discutieron, en las cuales trabajamos prácticamente de manera unánime. En los puntos en los cuales no tuvimos acuerdo, fuimos capaces de conversar, dejarlo para la sesión anterior, invitar a más personas que nos aclararan los puntos que teníamos dudas, y esto en pos de generar un necesario equilibrio y una representatividad real de lo que hoy día tenemos en nuestra legislación pesquera y lo que ocurre en la práctica y en la realidad, tanto por el sector artesanal como por el sector industrial. Por lo tanto, yo acá quiero concordar con el diputado Brito del punto de vista de generar una polémica artificial, oportunismo en algo que realmente sabemos que no va a generar las consecuencias que hoy día se están de alguna manera chantajeando derechamente por parte de algunos actores en nuestro país. Lo vimos con la ley de la jibia, que se tramitó también en esta misma mesa, en esta misma Cámara, donde también se hicieron los mismos chantajes y vimos cómo, por ejemplo, el porcentaje de las exportaciones en nuestro país han aumentado en más de un 200%. Eso evidentemente ha generado empleo, ha generado reactivación económica, ha generado un necesario equilibrio,
Por lo tanto, acá me parece que además es importante escuchar también lo que ha dicho en estos últimos días el mundo de la pesca artesanal, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, la Red Nacional de Mujeres por la Pesca Artesanal y muchos y muchas otros que en definitiva nos hacen un llamado a no caer en esta falsa polémica. ¿Quién mejor que ellos y ellas para decirnos qué es lo que realmente está pasando hoy día? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con la seriedad, con la objetividad, con los criterios que corresponden y no aprovechar derechamente un dato en particular desactualizado que dio nuestro subsecretario de Pesca, que además ha hecho un trabajo impecable en este tema y en esta comisión, y yo creo que eso hay que decirlo. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por sacar adelante el motor de esta ley. Y creo que hoy, más que nunca, tenemos que poner esto en perspectiva, trabajar con altura de miras y sacar adelante algo que es urgente para un tremendo sector de nuestro país. Recordemos que tenemos mar desde Arica a Punta Arenas literal, entonces no podemos seguir viendo cómo el resto de los países se alimentan bien, sus niños, sus niñas tienen acceso a omega 3, a omega 6, que tienen evidentemente efectos en el desarrollo neurológico, cultural, educacional. O sea, creo que a eso tenemos que apuntar y en eso tenemos que pensar. Que efectivamente la pescada, como dijo acá mi compañero Brito, llegue a la mesa de nuestras casas, de nuestra familia, a un precio razonable y no tengamos que comer solo para Semana Santa y además a precios exorbitantes. Entonces, ese es el llamado que yo hago hoy día a propósito de este punto, presidente, y, en fin, ojalá mañana que se va a reunir nuevamente la comisión podamos dar una buena noticia a nuestro país y avanzar en lo que ha sido esta polémica que me genera realmente mucha pena porque se nota que no tiene un asidero en la realidad y solo es para intentar sacar pequeñas ventajas políticas en un momento que yo creo que ya no se justifica. Muchas gracias. Gracias, diputado Tello. Necesitamos la palabra la diputada María Candelaria Acevedo Sáez. Gracias por no dejar a mi madre afuera. Bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que es importante que podamos escuchar nuevamente al Ejecutivo en el sentido de que nos puedan entregar mayor información con respecto a lo que ocurrió en este fin de semana, y creo también lo que han dicho los otros diputados en función de que esto se le ha dado más ¿cómo decirlo? Prensa de lo que realmente es. Yo creo que un error es uno solo con todo lo que se ha hecho en estos más de un año de las cuales nosotros estamos trabajando esta ley de pesca, en el sentido de que hoy día hay una sola empresa que al parecer, viendo algunas cifras, el año pasado tuvo una ganancia de más de 4.000 millones de pesos, entonces por lo tanto creo de que tan mal no ha estado con lo que se les ha entregado. En el tema de las pesquerías, digamos, en general, las otras tantas, nunca ha habido ningún problema en ese sentido. Y lo que tiene que ver con los pescadores artesanales, por supuesto, nosotros lo estamos apoyando, estamos al lado de ellos, porque realmente no se puede tampoco decir de que esta ley es corrupta tal cual como la ley Longueira, es decir, hay que colocar los parámetros en su debida medida. Aquí se han escuchado más de 200 organizaciones, a diferentes entes de la sociedad civil, tanto los pescadores artesanales como la industria, como los trabajadores de la industria, y la ley Longueira se hizo entre cuatro paredes, entre algunos diputados, y se resolvió de esa manera. Entonces, por lo tanto, creo que en ese sentido no hay que colocarlo en ese mismo situación. Y lo último es realmente decir que esto es un aprovechamiento político, además de que
La industria ha estado desde un principio con algunos parlamentarios de esta comisión en tanto a estar torpedeando lo que hoy día se está trabajando en lo que es esta nueva legislación pesquera. Así que yo creo que en ese sentido lo que nos cabe es poder escuchar, pero también creo que los que tienen que tomar la decisión y la resolución son los diputados y diputadas y senadores también, senadoras que están en la mixta, que ellos son los que tienen que decidir si se va a avalar en lo que se votó o se va a hacer una nueva votación. Y esperamos que esa votación sea también de una manera responsable y que sea lo más ecuánimamente correcto. Eso, presidente. Gracias, diputada Acevedo. Antes de entregarle la palabra a la subsecretaría, yo quería hacer unos comentarios. Sí, a mí, primero, yo creo que esta es la instancia precisamente para transparentar las dudas de todos los diputados o diputadas en general. Y lamento que efectivamente no esté la comisión en su conjunto, porque al final la idea es que se informen efectivamente en base a los antecedentes que puede entregar la subsecretaría sobre este tema. Pero yo sí quiero hacer un alcance respecto a hacer comparaciones a lo que sucedió el año 2012 a lo que conocemos hoy respecto de un error cometido en la entrega de un dato por parte de la subsecretaría. El año 2012 terminaron 2 parlamentarios condenados, una empresa que ha sido una de las primeras condenas que existe a una persona jurídica por sobornos en nuestro país. O sea, ese es el nivel de corrupción que hubo en la ley Longueira, cuestión que ha estado lo más alejada posible en toda la tramitación de la actual ley. O sea, acá, y hago el alcance no solamente respecto a la ley general, sino que también respecto al fraccionamiento, porque en ambas se han hecho audiencias que han recorrido todo Chile, en el caso de la ley Larga Pesca, o sea, desde Iquique hasta Aysén. En el caso del fraccionamiento se tuvieron toda la audiencia y se recibió a todas las personas que querían ser escuchadas. En esto también hay que decir que la posición de la industria siempre ha sido la misma. O sea, nunca yo he escuchado acá ni a Zona Pesca ni a nadie de la industria decir sí, queremos hacer mejoras a la ley. No, lo que ellos quieren es mantener el negocio tal cual está. Con las afectaciones que en definitiva generó la ley Longueira el año 2012 también hacia el mundo artesanal. Entonces yo creo que es importante, evidentemente, aclarar las situaciones, pero no en este caso hacer comparaciones que a mi sentido me parecen un tanto desmedidas. Y en segundo lugar, más allá de ciertas solicitudes que uno ha leído en la prensa respecto al congelamiento de tramitaciones de la ley, nosotros no vamos a congelar la tramitación de la ley. O sea, vamos a seguir tramitando la ley porque ese es el trabajo que tiene la Comisión de Pesca. O sea, no podemos acá por el capricho de uno u otro parlamentario entorpecer un trabajo que llevamos durante meses. Si tienen dudas respecto a algún tema, precisamente esta es la instancia para resolver esas dudas, para hacer las consultas. Si quieren reiterar audiencias para algún tema específico respecto a alguna organización en algo, esta es la instancia para escuchar a esas organizaciones, pero en ningún caso la respuesta al mundo de la pesca artesanal puede ser nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a congelar la tramitación. Yo al menos como presidente no estoy dispuesto para aquello y vamos a seguir tramitando como corresponde y esa es la idea de la sesión de hoy. Dicho aquello, le vamos a entregar la palabra a la subsecretaría para que pueda comentar las consultas, en este caso, realizadas por los distintos diputados. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Para responder a la consulta por su intermedio del diputado Berger y bueno, y a los puntos planteados por los distintos diputadas y diputados, y para todos los que nos están escuchando, presidente, quiero señalar con total transparencia, tal como ha sido el debate y la tramitación de este proyecto de ley de nuevo fraccionamiento para las pesquerías de nuestro país, que efectivamente en la comisión mixta del día 7 de mayo se presentó un dato en una tabla que estaba desactualizado, que correspondía a septiembre del año 24, dando a entender que era un dato correspondiente a diciembre del 2024. Ese dato desactualizado corresponde a asumir la responsabilidad del equipo técnico del gabinete de la subsecretaría, y esto también quiero dejar claridad de que este es una responsabilidad del equipo técnico del gabinete del subsecretario y no corresponde a un dato
de los equipos técnicos de la subsecretaría en su conjunto. Presidente, disculpe. Diputado Brito. Solo para que quede bien claro, si puede confirmar o no que lo mismo da. Respecto a qué dato es el que está equivocado y el alcance. El dato que se encuentra desactualizado corresponde al desembarque que se presentó en la tabla respecto a merluza común, que corresponde a septiembre del año 24 y no a diciembre del 2024, como se dio a entender. Por lo tanto, corresponde a un dato que no es erróneo, sino que está solamente desactualizado. Y claramente el fin de ese dato correspondía a dar cuenta de que ni el sector artesanal ni el sector industrial completan su cuota durante los años. Particularmente si uno toma en consideración desde el año 2011 hasta el 2023, el porcentaje promedio de desembarque del sector artesanal corresponde a un 75% y del sector industrial a un 93%. Considerando, y en esa tabla se muestra solamente el desembarque del año 2024 y efectivamente está desactualizado porque corresponde a un dato de septiembre del 2024 cuando se inició la discusión de este proyecto de fraccionamiento. Solo quiero con total transparencia volver a insistir, es un dato en una tabla de la Comisión Mixta del año de mayo, del 7 de mayo de este año 2025, donde se comete esta desafortunada falta de precisión para este dato, y por eso, presidente, quiero decir que este proyecto que ha sido tramitado ha sido un ejemplo de cómo se debe tramitar una ley de fraccionamiento. De cara al país, transmitido todas las sesiones, este antecedente, la pesquería de la merluza fue vista en esta comisión, se obtuvo un guarismo que fue presentado a la sala, que tuvo más de 100 votos a favor, fue presentado también a la Comisión Pesca, pasó por el Senado con con 40 votos a favor, y es en la comisión mixta donde no se alcanzó acuerdo entre lo que definió la Cámara de Diputados y el Senado, donde se toma se está discutiendo aún esta pesquería. Este proyecto de ley ha sido tramitado con una alta participación, en base a información pública y con respaldo transversal en cada una de sus votaciones, particularmente en la Cámara de Diputados. El fraccionamiento es una reforma muy importante para el sector pesquero y hace justicia y fortalece el mundo artesanal. Esperamos que también el desarrollo de la industria sea económicamente sano y ambientalmente sostenible. Vuelvo a reiterar, con total transparencia, hay un dato dentro de toda la tramitación de este proyecto de ley que fue presentado desactualizado y es un error involuntario de parte del Ejecutivo. Muchas gracias, Javier. El diputado Mauro González me ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Gusto saludarlo a usted y a todos los colegas y todos los que están presentes acá en la sala y los que nos siguen por las transmisiones. Presidente, yo quiero hacer una consulta de carácter legislativa. Discúlpenme si no tengo yo la información, pero quiero preguntar, quizá el secretario no puede ayudar. ¿Qué ocurre si a raíz de esta situación que está pasando en la comisión mixta y que no se resuelve o no se llega a un cierto acuerdo, después la sala del Senado o de la Cámara de Diputados rechaza el informe de la mixta? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué guarismo quedamos en el caso, por ejemplo, de la merluza común? ¿Sería la ley actual? Si ahí alguien me lo puede resolver desde el punto de vista legislativo. Me estoy colocando en el caso de que, no sé si me explico, que a raíz de esto, y que no tengamos acuerdo en la mixta sobre este impasse o sobre esta situación desafortunada que ocurrió, ¿qué pasa después si el Senado, la sala del Senado, la Cámara de Diputados decide rechazar el informe de la comisión mixta? ¿Qué pasa con la merluza común? ¿Cómo quedaría? Porque ya tenemos una parte que está aprobada, ¿cierto?
porque la mixta solamente se está pronunciando sobre ciertos parámetros del proyecto, en este caso merluza común, y también lo que tiene que ver con las licitaciones. Y la anchoveta. ¿Qué pasa si esto se rechaza después en la sala? ¿Es efectivo que quedaría como la actual ley lo señala, o sea, con la ley vigente, en ese guarismo, en este caso la merluza común? Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Gracias, diputado Mauro González. Le damos la palabra al señor secretario. Hay caminos de acción posterior al rechazo. Por ejemplo, a nivel del Ejecutivo puede ir vetar la ley y adicionándole conceptos nuevos o rechazando en caso de que sea supresivo o aditivo el veto. Y también entiendo que se puede insistir en el proyecto tal como está, y en ese caso se requieren quórum mayor, quórum de votación mayor. Eso sería. No, quórum mayor. Muchas gracias, señor secretario. ¿Más dudas, consultas respecto de varios? Diputado Berger. No, en relación a lo mismo que estamos comentando, que la verdad las cosas que a todos nos preocupa. El subsecretario recién, ¿no es cierto?, cuando hizo uso de la palabra, argumentó de que aparentemente este había sido un error de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Pesca. ¿Ah? Del gabinete de la Subsecretaría de Pesca. Y siendo un hecho tan grave, me imagino que ya el organismo, ¿no es cierto?, que dirige los destinos de esta institucionalidad estará haciendo una investigación, un sumario administrativo, una investigación sumaria, para de alguna forma clarificar y despejar por qué se cometió ese error. Estamos pensando en buena fe que fue un error, pero siendo grave, ¿verdad? Porque aquí obviamente a alguien está afectando. Estos números que se entregaron y que con esos números se votó, a alguien está afectando. Y esa afectación, obviamente que tiene una responsabilidad de quiénes fueron los que entregaron esos datos. Y eso es lo que a mí me gustaría saber, si ya la subsecretaría habrá, ¿no es cierto?, dictado una resolución o alguna decisión en hacer alguna investigación o un sumario hacia quienes, ¿no es cierto?, eventualmente fueron los responsables. Gracias, diputado Berger. Yo, antes de darle la palabra a la subsecretaría, yo creo que igual es importante considerar, acá tenemos 4 miembros de esta comisión en la comisión mixta también. Y de la discusión respecto de la merluza, este dato no fue parte de la discusión, eso es lo más extraño, porque si hubiese sido el dato que movía la aguja hacia un sector u otro, yo creo que podríamos estar todos consternados. Yo estuve en todas las sesiones de la comisión mixta, el diputado Brito también, y en ningún caso alguien planteó que este era el dato que nos permitía. Es más, cuando uno ve la transmisión, y hago una invitación a ver la transmisión de la comisión mixta, existían incluso 5 propuestas diversas, y ninguna se sustentaba en el dato entregado por la subsecretaría. Solamente como un alcance que yo creo que es importante aclarar, más allá de que evidentemente si hay un error y hay una situación de índole administrativa se debe indagar, pero yo creo que desde el punto de vista de la votación de la que nos estamos conversando, creo que es importante transparentar. Javier, si nos puede contestar la consulta realizada por el diputado Berger, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. Al diputado Berger, efectivamente el subsecretario está analizando la situación para tomar las decisiones correspondientes en estos días. El diputado Brito me solicita la palabra. No, yo solo quiero reforzar una idea que es importante para poder ir atajando el problema, y es lo siguiente, por su intermedio, presidente, también al diputado Mauro González, que haya preguntado cómo quedaría la cuota de esto. Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la decisión en la comisión mixta, tuvimos presente lo siguiente: la cuota que tiene Pacific Blue la captura únicamente con los buques de arrastre industrial. Y lo que desembarcan los buques de arrastre industrial tiene 2 destinos: las plantas de proceso por una parte, y competir con la pesca artesanal en los mercados y en el terminal pesquero con pescadas que llegan en cajas, y que muchos acusamos que es una competencia desleal, porque los artesanales hace 25 años tienen la pesca de arrastre prohibida y la industria es lo único que utiliza. Entonces, en un mismo mercado, evidentemente la pesca industrial
va a tener menos costos para poder capturarla que la pesca artesanal, porque la ley les entregó restricciones distintas. Y cuando decimos hay que garantizar los puestos de trabajo en las plantas de proceso, ese fue el criterio que acordamos en la mixta. Y la pregunta básica es, ¿cuántos kilos necesita Pacific Blue para garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso? Todos nosotros pensamos que necesita la misma cantidad de kilos que lo que ha necesitado en todos los años de su historia, que son 13.000 toneladas en promedio con un pic de 15.800. Y eso fue lo que se le asignó. Y uno dice, entonces, ¿por qué Pacific Blue tiene problemas? Bueno, porque sí le cortamos un poco de la cuota que tiene, pero no es cuota que va a las plantas de proceso, es cuota que va a competir con los pescadores artesanales al mismo mercado. Y ese es el dilema lo que tenemos ahora. Por eso yo, presidente, gracias por permitir esta aclaración, porque sumado a la pregunta del diputado Mauro González, ¿y qué va a regir si es que se rechaza esto? A nuestro parecer, lo que regiría es la cuota que está vigente en la actual ley. Y eso, claro, y eso es una decisión que va a tener que tomar la sala de la Cámara y del Senado. Si rechaza el acuerdo de la mixta que garantiza la cuota suficiente para las plantas de proceso, o bien mantiene la cuota que está en la ley Longueira. Pero esa decisión es la que vamos a tener que tomar tanto en la sala de la Cámara como del Senado, y creo que es muy importante que, independiente de cuál sea su postura, sepamos cuáles son las consecuencias y los criterios de las decisiones. Porque aquí nadie podrá señalar que nosotros queremos dejar sin trabajo a la planta de proceso, porque de hecho queríamos un 70% de cuota para la merluza y lo bajamos hasta un 52% para garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Ya, hechas todas las consultas respecto a este punto, vamos a pasar a lo que nos convoca, ya, que es continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley inicial mensaje del presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma que establece nueva ley general de pesca y derogación de disposiciones que indica boletín número 16.500-21. Y como decía el señor secretario, iniciaríamos el título número 12, institucionalidad pesquera. ¿Ya? Párrafo 1, institucionalidad pesquera, artículo 353, institucionalidad pesquera. La institucionalidad pesquera estará compuesta por A, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, B, Servicio Nacional de Pesca, C, Instituto de Fomento Pesquero, D, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala. La institucionalidad pesquera actuará de manera coordinada para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y sus reglamentos. Asimismo, los órganos que la componen podrán requerir a los órganos de la Administración del Estado la información y datos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la presente ley. Tiene varias indicaciones el presente artículo. La primera, la 777 del diputado Bobadilla, para reemplazar el inciso primero del artículo 353 por el siguiente. Institucionalidad pesquera. La institucionalidad pesquera estará compuesta por A, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, B, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, C, Servicio Nacional de Pesca, D, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, E, Instituto de Fomento Pesquero, F, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala. La indicación 778 de las diputadas Bravo y Chicardini y diputada Manucheri en relación a la creación del párrafo tercero nuevo al título quinto. Modifíquese el artículo 353 en el sentido de incorporar una nueva institucionalidad pesquera en la letra A nueva, cambiando las demás su denominación correlativa. A, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La 779 del diputado Romero, modifícase el artículo 353 en el sentido de incorporar la siguiente letra A nueva, cambiando las demás su denominación correlativa a Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La indicación 780 de la diputada Chicardini y el diputado Manucheri, modifíquese el artículo 353 en el siguiente sentido. A, en la letra B, agréguese después de la expresión pesca la frase y acuicultura. La indicación 781 del diputado de Rementería, que es idéntica a la anterior, a la 780, y la del diputado Romero, que también es idéntica a las 780 y a las 781. Está la 783 de la diputada Chicardini y el diputado Manucheri. Agréguese un inciso tercero nuevo siguiente.
Por lo anterior, la subsecretaría podrá convocar a las autoridades de la institucionalidad pesquera referidas en este artículo a un consejo para coordinar, comunicar y transparentar los avances en investigación, fiscalización, administración y conservación pesquera. Y por último, la indicación 784 del diputado de Rementería, agréguese un inciso tercero nuevo siguiente. Por lo anterior, idéntico a la indicación 783 también. Esas serían las indicaciones incorporadas al artículo 353. Le doy la palabra a Javier Herrera de la Subsecretaría para pronunciarse respecto al artículo y respecto también a las indicaciones. Muchas gracias, presidente. Respecto a las indicaciones, hemos entrado al título 12º de institucionalidad pesquera, muy importante para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, las instituciones que están ahí representadas. En relación a las indicaciones, señor presidente, las indicaciones 777, 778 y 779 agregan al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dentro de lo que es institucionalidad pesquera. Solo hacer la salvedad que la indicación 777 del diputado Badilla incorpora también a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, que no, a nuestro parecer no debiese estar dentro de lo que es la institucionalidad pesquera. Sin embargo, las indicaciones 778 y 779, que incorporan solo al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, nos parecen apropiadas. Estas son las de la diputada Bravo, Chicardini y Manucheri, y del diputado Romero. Y como decía, si bien la 777 del diputado Badilla hace el compendio de todas las instituciones que están, creemos que es mejor las indicaciones de tanto la 778 como 779. En relación a las indicaciones 780, 781 y 782, todas aquellas que incorporan y agregan la palabra acuicultura, estamos en acuerdo con aquellas indicaciones de incorporar la palabra acuicultura. Y respecto a la indicación 783 y 784, nos parece importante incorporar esta último inciso. Sin embargo, quisiéramos también hacer una precisión en relación a la palabra a un consejo. Dice, por lo anterior, la subsecretaría podrá convocar a las autoridades de la institucionalidad pesquera referidas en este artículo a un consejo para coordinar, comunicar y transparentar los avances de investigación, fiscalización, administración y conservación pesquera. El incorporar la palabra un consejo nos da la sensación de que sería como un nuevo órgano de gobernanza que requeriría una presidencia. Y si bien los organismos del Estado están convocados a tener el principio de coordinación, nos parece importante incorporar este inciso, pero quisiéramos ver la posibilidad de a los autores sacar la palabra un consejo para que de esta manera no se transforme también en un órgano de gobernanza y que requiera una presidencia y una mayor tramitación para ello. Eso sería, presidente. Gracias, Javier. Entonces, entiendo que la última indicación quedaría del siguiente tenor. Esa es la propuesta, al menos. Por lo anterior, la subsecretaría podrá convocar a las autoridades de la institucionalidad pesquera referida en este artículo para coordinar, comunicar y transparentar los avances en investigación, fiscalización, administración y conservación pesquera. Ese sería perfecto. ¿Algún diputado que tenga consulta? Y si la diputada Chicardini nos puede dar la opinión respecto a la 783, a eliminar esta frase a un consejo, si es que habría acuerdo. El diputado Mauro González ha solicitado la palabra de manera previa. Gracias, presidente. Sí, consultar por qué en el caso de la 777, la letra D, el Ejecutivo no estaría de acuerdo. Solamente saber por qué quieren dejar fuera a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y no considerarla como institución pesquera. Esa es mi consulta. Perfecto. Gracias, diputado González. Diputada Chicardini. Sí, presidente, al Ejecutivo pregunta,
En el caso, porque yo entiendo de que estaríamos de acuerdo de que existe esta instancia, ¿no es cierto?, de coordinación, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién lidera esta instancia? Porque es importante saber si es que va a haber también una formalidad, y creo que quien le da una formalidad es el subsecretario. Entonces, si quizás se despeja aquello, podría omitirse el consejo. Pero más bien es importante saber de quién encabeza esta mesa para lograr esos objetivos. Gracias, diputada Chicardini. Javier. Gracias, presidente. Efectivamente estamos de acuerdo, a través suyo, presidente, con la indicación de la diputada Chicardini, y por el inicio de este inciso donde dice la subsecretaría podrá convocar, entendemos de que eso le da la facultad al subsecretario de convocar, pero podríamos también, para mayor precisión y quedar con mayor claridad, establecer que la subsecretaría podrá convocar y dirigir a las autoridades de la institucionalidad pesquera referida en este artículo y lo que sigue, de manera de que quede más claro, para coordinar todo lo que sigue dentro de ese artículo. ¿Y la consulta del diputado? Sí. Respecto a por qué no está... porque nosotros entendemos que la Dirección General del Territorio Marítimo tiene, si bien algunos alcances en materia pesquera, no es una institución propia de la institucionalidad pesquera propiamente tal. De la misma forma, podríamos incluir entonces, porque también tiene algo que ver con temas de fiscalización, a Carabineros de Chile, y no es parte de la institucionalidad pesquera. Por eso es que creemos que no corresponde la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Diputado Brito. Gracias, presidente. Yo acojo su propuesta de modificar la indicación que propone la diputada Chicardini para eliminar a un consejo, pero bien me hace un poco de ruido el agregar dirigir, porque la subsecretaría, si bien ha ganado la confianza de varios sectores del país, en otras administraciones hay importantes presiones desde la subsecretaría para las otras institucionalidades pesqueras que tiene cierto nivel de autonomía. Por ende, el vocablo de coordinar me parece que es adecuado, no así el de dirigir, pues no reconoce la independencia que tiene que tener el órgano técnico y científico. La 783 y 78, o sea, es la misma. A la subsecretaría. Gracias, presidente. Sí, estando totalmente de acuerdo con la precisión que hace por su intermedio, presidente, el diputado Brito, en la segunda parte del inciso establece claramente que es para coordinar, comunicar y transparentar los avances en investigación. Entonces, quizás bastaría solamente con convocar a las autoridades. O sea, no habría que establecer. Sin el dirigir, que me parece también correcto lo que dice el diputado Brito respecto a no poner la palabra dirigir ahí en ese punto. Diputada Chicardini. Sí. A ver, quizá yo comparto lo que dice el diputado Brito, que no quiero que se malinterprete, pero para que esto tenga un realce como se merece en esta instancia, lo que más bien a lo que me refería es que quien debe conducir estas conversaciones, esta mesa de trabajo de coordinación, de poder comunicar, etcétera, 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 es el subsecretario. Porque no es lo mismo que llegue un subdirector, un subjefe del jefe, no es lo mismo que sea el subsecretario que es, ¿no es cierto?, el representante político y administrativo de la instancia. Entonces, más bien a eso me refería. No sé si... Puede ser. No sé si es que lo comparte el Ejecutivo. Presidente. Sí, en ese sentido, como lo establece por su intermedio la diputada Chicardini, entonces creo que la mejor redacción se podría hacer por lo anterior. El subsecretario podrá convocar a las autoridades y etcétera, lo que sigue en el...
en ese inciso. Subsecretario o subsecretaria. El jefe de servicio. Ya, vamos a hacer una propuesta de votación en base a lo que se ha discutido respecto al artículo 353. En este caso, se votaría la 778, 779, 780, 781 y 782. Esas, se acogen en general esas indicaciones. Y respecto de las 783 y 784, la propuesta de redacción sería: por lo anterior, el subsecretario podrá convocar a las autoridades de la institucionalidad pesquera referida en este artículo para coordinar, comunicar y transparentar los avances en investigación, fiscalización, administración y conservación pesquera. ¿Ya? Y evidentemente, aprobando esta propuesta, se caería la 777 planteada por el diputado Bobadilla. La 784 también. Así que caerían la 777 bueno, y la claro. 784. Perfecto. Entonces, en definitiva, quedaría la indicación 783. Perfecto. ¿La lectura del presidente? Por lo anterior, el subsecretario podrá convocar sin y dirigir, ¿cierto? No, es la indicación que harían el siguiente tema. Por lo anterior, el subsecretario podrá convocar a las autoridades de la institucionalidad pesquera referida en este artículo para coordinar, comunicar y transparentar los avances en investigación, fiscalización, administración y conservación pesquera. Eso es lo que se pone en votación en este momento. En votación entonces, doña María, es el artículo 353 con las indicaciones que fueron leídas por el señor presidente. Doña María Candelaria. A favor. A favor. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla, don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardine, tengo que dar cuenta de un pareo. Doña Daniela Chicardine se está pareando con el diputado Leonidas Romero a la sesión de hoy. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, don Mauro González. A favor. Doña Carolina Tello. A favor, secretario. Don Gracias. Daniel Manucheri. ¿A favor? Y don Matías Ramírez. A favor. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 353 con las indicaciones del presidente. Perfecto. Gracias, señor secretario. Pasamos al artículo 354. Labores de fiscalización. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad será ejercida por funcionarios del servicio y personal de la Armada y de Carabineros, según corresponda a la competencia de cada una de estas instituciones. En el ejercicio de la función fiscalizadora de la actividad pesquera y de acuicultura, los funcionarios del servicio y el personal de la Armada tendrán la calidad de ministro de fe. Ya hay una indicación, la 785 del diputado Bobadilla, para incorporar el artículo 354 los siguientes incisos finales. Asimismo, los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podrán ejecutar acciones de fiscalización del cumplimiento de la presente ley en las áreas protegidas, los sitios prioritarios, los ecosistemas amenazados y las áreas degradadas, previo convenio de encomendamiento de funciones celebrado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el ejercicio de dicha atribución tendrán la calidad de ministros de fe. La fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Esa es la única indicación al artículo 354. Le doy la palabra a Javier Rivera de la Subsecretaría para comentar este tema. Gracias, presidente. Si me permite darle la palabra a la directora del Servicio Nacional de Pesca, por favor. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, hacer la mención de la propuesta 785 del diputado Bobadilla. Lo que él menciona es incorporar, cierto, a los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero si nosotros observamos el artículo 109 de la ley del SBAP, señala justamente algunos alcances. Si usted me permite leerlo para total claridad de la comisión.
Dice, artículo 109, alcance de la fiscalización. El servicio, en este caso el Servicio de Biodiversidad, fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas, de las obligaciones de los propietarios y administradores de las áreas protegidas privadas, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas y, en general, de todas las actividades que se desarrollen en esta. Asimismo, el servicio, SBAP, fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo para la conservación, planes de restauración ecológica y planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas y especies exóticas invasoras, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal. Para lo dispuesto en este inciso, deberá suscribir previamente con el Servicio Agrícola y Ganadero o con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, cuando corresponda, un convenio de encomendamiento de dichas funciones. ¿Ya? Además, le corresponderá ejecutar aquellas labores que se le encomienden en virtud de programas o subprogramas de fiscalización establecidos por la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, nosotros consideramos que la propuesta que hace el diputado Bobadilla, si bien se entiende y enriquecería en el fondo el proyecto de ley, preferimos no dejarlo porque ya está considerado la ley del SBAP, pero sí hacemos mención especial del último párrafo que hace mención el diputado Bobadilla, que si ustedes se fijan en el 785, el último párrafo dice: en el ejercicio de dicha atribución tendrán la calidad de ministro de fe, ¿cierto? Y después dice seguido, la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Nosotros pediríamos como servicio que fuera considerado justamente esta última frase, la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, porque de hecho el servicio, cada vez que hace sus actividades, genera sus actividades en base a la gestión del riesgo. Si usted lo sea, yo lo puedo escribir, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Diputado Manuchere. Presidente, solo una consulta a la Secretaría. Tengo la impresión que la indicación 785 del diputado Bobadilla pudiese ser inadmisible por cuanto se refiere a instituciones distintas y no tenemos facultades para eso. Gracias, diputado Manuchere. Le vamos a dar la palabra al señor secretario para que responda. La Secretaría comparte su opinión, diputado, y efectivamente estaría en contradicción con lo dispuesto del artículo 65, número 2 de la Constitución. Perfecto. Entonces, aclarado el punto, la indicación entonces es inadmisible. Ya. De todas formas, atendido el planteamiento de la directora de Cernapesca, se podría incorporar una indicación que dé cuenta que diga: la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. ¿Sí? Perfecto. Indicación que en este momento 354. Sí. Invitamos a todos a suscribirla, ¿no? Ya, entonces el diputado Brito ha incorporado una indicación para agregar un inciso final al 354 que dice: la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. ¿Ya? Y que invitamos a los miembros de la comisión que la quieran suscribir, lo hagan de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta respecto a este artículo o a esta indicación? No, entonces la propuesta de votación sería votar el texto del mensaje del artículo 354, incorporando la indicación presentada por el diputado Brito, en cuanto incorpora un inciso final que dice: la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Señor secretario, para que tome la votación. Doña Presidente, hacer una precisión respecto a la indicación, por favor. Le doy la palabra a la jefa jurídica, por favor. Por su intermedio, en vez, si es posible, modificar la terminología conservación por sustentabilidad. Me indican directamente desde el servicio. El riesgo para la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Exacto. ¿Sí? ¿Habría de acuerdo? Ya, entonces Gracias. de acuerdo. Voy a leer nuevamente entonces el inciso final. Hecha el alcance por parte de la subsecretaría, quedaría: la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. ¿Sí? Ya.
Tome la votación, señor secretario. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Bernardo Berger. Don Sergio Bobadilla, don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, don Mauro González. A favor. Doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Malucheri. Don Matías Ramírez. A favor. Son 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo con la indicación, presidente. Gracias, señor secretario. Entonces pasamos. Sí, le va a dar lectura y... Creo que crea función, entonces inadmisible. Para que no tenga que leerla toda. Diputado Brito, le doy la palabra ahí para que haga descanso. Lo que pasa, presidente, que la indicación 786 del diputado Bobadilla es para agregar un artículo nuevo en relación a las funciones del servicio. Y dado que la Constitución es clara en el artículo 62 que no se pueden crear funciones ni incidir en la administración financiera del Estado, sería inadmisible, en consecuencia no procedería ni a lectura. Señor secretario, respecto a la indicación 786 del diputado Bobadilla. Estoy viendo la indicación al 354 y efectivamente hay 246 firmas registradas. ¿Alguien se abstuvo de firmar esta indicación? Yo la firmé. Ya. Está la... ya. El diputado Brito ha consultado si es inadmisible la 786 por crear funciones. Así es. Ya, entonces declarada inadmisible la indicación 786. Sí. Perfecto. Entonces pasamos al párrafo segundo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, artículo 355. Facultades. Serán facultades de la Subsecretaría, sin perjuicio de las que otras normas le otorguen, las siguientes. Letra A, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y medidas de administración pesquera, adoptadas por la autoridad en conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente. Letra B, adoptar medidas de administración y conservación de los recursos hidrobiológicos en conformidad a lo dispuesto en el título segundo de la presente ley sobre normas generales de administración y conservación de los recursos hidrobiológicos. Letra C, elaborar en coordinación con los servicios públicos competentes planes de acción para dar cumplimiento a la política pesquera nacional. Letra D, establecer en áreas geográficas delimitadas un régimen de administración pesquera para ecosistemas marinos vulnerables en conformidad al artículo 24 de esta ley. Letra E, establecer la nómina de recursos hidrobiológicos cuyas pesquerías califican como pesca de fondo que puedan afectar ecosistemas marinos vulnerables. Letra F, establecer el procedimiento y características a las que deberá someterse el rescate de los individuos de una especie hidrobiológica en conformidad al artículo 35 de esta ley. Letra G, autorizar la pesca e investigación en conformidad a las normas del artículo 195. Letra H, elaborar y remitir anualmente un informe al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con la individualización de los proyectos de investigación, personas naturales y jurídicas ejecutoras de los proyectos y el presupuesto asignado para tales efectos. Letra I, todas las demás que la presente ley u otras leyes le encomienden. Hay indicaciones del Ejecutivo al artículo 355. La indicación número 32 para modificarlo en el siguiente sentido. Letra A, reemplácese en su literal A la palabra fiscalizar por la expresión velar por y elimínese la frase en conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente. Y la letra B para suprimir el actual literal F pasando el actual literal G a ser F y así sucesivamente. Esas son las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Y indicaciones parlamentarias, está la 787, diputado Romero, modifíquese la letra A del artículo 355 en el sentido de reemplazar la frase fiscalizar el cumplimiento por evaluar el cumplimiento y eficacia. La indicación 788 del diputado Bobadilla para eliminar la letra A del artículo 355 del proyecto de ley. Y la 789 para eliminar la letra F del artículo 355 del proyecto de ley. Le damos la palabra en esto a la subsecretaría respecto del texto del mensaje y las indicaciones presentadas tanto por el propio Ejecutivo como las parlamentarias. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, estamos en el párrafo que define las facultades de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo están relacionadas con, particularmente en la letra A,
Esta modificación tiene que ver con que la función de fiscalizar finalmente le corresponde al Servicio Nacional de Pesca. Al servicio, perdón, me quedé. Sí, sí, ahí, ¿puedo seguir? Ah, está. Ya. Bueno, indicaba que la función de fiscalizar le corresponde propiamente al Servicio Nacional de Pesca, por lo tanto, dentro de lo que corresponde al servicio es velar, perdón, a la subsecretaría, es velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Y respecto a el suprimir el literal F, es porque ya es una función que ya está encomendada al Servicio Nacional de Pesca y ya lo votamos en las funciones del servicio, así que estaría como repetido respecto a ese punto en particular. Y claro, está más adelante cuando veamos las funciones del Servicio Nacional de Pesca. Respecto a las indicaciones, bueno, la primera de diputado Romero, optamos por la indicación que el Ejecutivo ha realizado, y las otras, la 788, que es la eliminación del artículo, no la compartimos, y bueno, la 789 es la misma que ha propuesto como indicación del Ejecutivo el diputado Romero, y esas son todas las indicaciones del artículo 355. Muchas gracias, Javier. Vamos, ¿hay consultas respecto a los parlamentarios? Diputado. Quería verificar entonces la recomendación del Ejecutivo es acoger la 187, la 188 no. Presidente, por su intermedio, la indicación del Ejecutivo es la número 12. Sí, es así. Es así, A y B, exactamente. Así es. Rechazar la... Ya, perfecto. Entonces la propuesta de votación sería en esos términos. Sí. Se vota entonces el artículo 355 con las indicaciones del Ejecutivo. En caso de aceptarse, se entienden rechazadas las parlamentarias. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badía. Don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Caristo. Don Cristian Moreira. Don Mauro González. Doña Carolina Tello. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. Tenemos 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 355. Gracias, señor secretario. Artículo 356. Registros de la subsecretaría. Le corresponderá a la subsecretaría administrar los siguientes registros. A, de personas naturales o jurídicas de los armadores y sus embarcaciones, autorizaciones, licencias transables y permisos extraordinarios de pesca, registro pesquero nacional industrial consagrable en el literal A del artículo 150 de la presente ley. Letra B, los demás que establezcan la presente ley u otras leyes. Respecto de este artículo hay una indicación del diputado Bobadilla, que es la 790, para eliminar este mismo artículo, por ende... sería inadmisible porque lo que corresponde es rechazar rechazar el artículo, si es que se quisiera eliminar. Sí. Ya, perfecto. Sí. Le damos la palabra a la subsecretaría. Gracias, presidente. La verdad es que este artículo, nosotros inicialmente apoyamos la eliminación del artículo, dado que ya está reiterado en el artículo 150, que ya aprobamos. Entonces, de aquí solo voy a repetir por técnica legislativa. Entiendo de que al reiterarlo es mejor suprimir el artículo. Entonces, la propuesta sería rechazar entonces el artículo 358. Diputado Brito. 356. ¿Y por haber sido incorporado en anterioridad no puede darse por rechazado? ¿Secretaria? Procedamos a la votación, así lo tenemos más claro. Entonces el artículo 356
Ese está por el rechazo, ¿cierto? Doña María Candelaria. En contra. En contra. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. En contra. Don Sergio Badía, don Jorge Brito. En contra. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, don Mauro González. Doña Carolina Tello. Contra. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. En contra. 6 en contra, 0 a favor, 0 abstenciones. Rechazado el artículo 356. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces al artículo 357. Participación en organismos de gobernanza y comanejo. La subsecretaría participará, según las reglas indicadas en el título 8º y 9º de esta ley, en los siguientes organismos. Letra A, Consejo Nacional, que preside con derecho a voto. Letra B, Consejo Macrozonal, que lo preside con derecho a voto. Letra C, Consejo Regional, que lo preside con derecho a voto. Letra D, Comité de Manejo, que preside con derecho a voto. Letra E, Comité Científico Técnico, en que ejerce la Secretaría con derecho a voto. Letra F, Comité Científico Técnico de Pares, en que ejerce la Secretaría Ejecutiva. Y está la indicación 791 del diputado Bobadilla para eliminar este artículo. Le damos la palabra a Javier Rivera respecto a este tema. Gracias, presidente. Sobre este punto, si bien los órganos de gobernanza están definidos en los títulos 8º y 9º de esta ley, es importante precisar en este artículo la presidencia y el derecho a voto que tienen la Subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, recomendamos aprobar el título como está. Sin embargo, quisiera hacer la consulta al secretario respecto, por su intermedio, presidente, si es en la letra F, el Comité Científico Técnico de Pares, que fue rechazado anteriormente, si es que cómo se compatibiliza ahí el texto con una letra que ya fue, con uno de los órganos que fue rechazado. Entonces, lo que debería hacer sería reformular el artículo 357 contenido del mensaje, sacando la parte del Comité Científico de Pares. Sí, una indicación del Ejecutivo, deberíamos dejarlo pendiente entonces. Diputado. ¿La idea es solo sacar la letra F? Entonces, si le parece bien, debiésemos pronunciarnos el artículo 357 y por unanimidad da por rechazado la letra F. No podemos. ¿Por qué en una votación separada de un literal? Acuérdense que el diputado, que no quiero ni pronunciarlo, nos hizo votar letra por letra los artículos con sus numerales. Entonces, bajo esa misma lógica, yo podría solicitar votar hasta la letra E y no la F. Señor secretario. Veamos qué resulta entonces, ya. No, pero, votemos literal por literal. Yo creo que existiría unanimidad de los miembros de la comisión a objeto de votar el artículo 357 sin la letra F. ¿Sí? ¿Existe unanimidad para hacer la votación en esos términos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a tomar la votación respecto del texto original del artículo 357, considerando la letra A, B, C, D y E, y evidentemente la letra F no. Perfecto. La F, entonces, no. Perfecto. Ya, señor. Doña María Candelaria. A favor. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Badilla, don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, don Mauro González. Doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Manucheri, don Matías Ramírez. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 357, salvo su letra F, que se rechaza. Seguimos entonces con el artículo 358. Consultas a organismos de gobernanza y comanejo. La subsecretaría podrá consultar al Consejo Nacional de Pesca, Consejos Macrozonales de Pesca, Consejo Regional de Pesca, Comité de Manejo, Comité Científico Técnico y Comité Científico Técnico de Pares en los términos establecidos en la presente ley. Y hay una indicación, la 792 del diputado Bobadilla, en orden a eliminar el presente artículo. Le damos la palabra en este punto a Javier Rivera de la subsecretaría. Gracias, presidente. Siguiendo la misma lógica del artículo 356, donde se reitera, estos órganos de gobernanza ya los hemos votado y están todos incorporados en los títulos 8º y 9º.
con sus atribuciones y sus formas. También creemos que por técnica legislativa está reiterado este artículo y podría ser eliminado. Sí, hay unanimidad en ese sentido para entender por rechazado el artículo. Ya, perfecto. Pasamos entonces al artículo 359. Informe de estado de unidades de pesquería. La subsecretaría deberá elaborar un informe sobre el estado de situación de cada unidad de pesquería que tenga su acceso cerrado, declarado en régimen de explotación o desarrollo incipiente, en el mes de marzo de cada año. El informe se deberá efectuar de conformidad con las definiciones del estado de situación de las unidades de pesquería contenida en esta ley, las medidas de administración vigentes y la investigación desarrollada durante el periodo. Dicha información deberá publicarse en su página de dominio electrónico de la subsecretaría. Hay dos indicaciones parlamentarias de este artículo, la 793 del diputado Romero. Modifícase el artículo 359 en el sentido de intercalar, a continuación de la palabra incipientes y previo a la coma, que le sigue la frase y de aquellos de interés biológico, ecológico o económico. Y la 794 del diputado Bobadilla para reemplazar el inciso final del artículo 359 por el siguiente. Dicho informe deberá ser aprobado por resolución de la subsecretario. Dice de la subsecretaria. Después pues, dicen que comete un error si es que leo mal. Entonces, de la subsecretario y publicarse en extracto en el diario oficial y a texto íntegro en la página web de la subsecretaría y del servicio. Le damos la palabra a la subsecretaría para su opinión del artículo 359. Gracias, presidente. En relación a la indicación 793, perdón. Por naturaleza las pesquerías se desarrollan porque existe un interés económico y bajo un enfoque ecológico y ecosistémico, así que no nos parece la indicación que establece la número 793 del diputado Romero. En relación a la la 794, nos parece correcto incorporar la precisión respecto a dónde dónde se debe publicar esta información respecto al estado de la unidad de pesquería. Perfecto. ¿Existe alguna duda respecto a los parlamentarios a este punto? Yo tengo una duda que siempre cuando se genera la obligación respecto de publicarse en extracto en el diario oficial. Eso genera costo público, ¿no? Entonces sería inadmisible esa indicación. No, porque el texto original de esta información deberá publicarse en una página de dominio electrónico de la subsecretaría. Podríamos tomar el acuerdo que diga el texto íntegro en la página web de la subsecretaría y del servicio. ¿Ya? Pero respecto al diario oficial me genera esa duda, señor. Sí, efectivamente. Ya. Efectivamente incorpora recursos públicos. No, sería inadmisible. Representa gastos, sí. Perfecto. Entonces, dicha información deberá publicarse de forma íntegra en la página web de la subsecretaría y del servicio. ¿Sí? Esa podría ser ya. Entonces la propuesta de votación es votar el artículo 359, la propuesta del Ejecutivo, salvo el inciso tercero, donde la modificación sería: dicha información deberá publicarse de manera íntegra en la página web de la subsecretaría y del servicio. De manera íntegra en la página web de la subsecretaría y del servicio. Ya. Entonces, en votación el artículo 359 con las modificaciones al inciso tercero. Señor secretario. El 359 entonces. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Beller. A favor. Don Sergio Badilla, don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Caristo, don Cristian Moreira, don Mauro González. A favor. Doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Manucheri, don Matías Ramírez. A favor.
6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 359. Con la indicación. Perfecto. Pasamos entonces al artículo 360. Deberes de publicidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, la Subsecretaría deberá publicar en su página de dominio electrónico. Letra A. La resolución que contenga el listado de armadores industriales y de naves que cumplan los requisitos para realizar actividades pesqueras extractivas en dicha unidad de pesquería, en conformidad al artículo 43 de esta ley. Letra B. La información que sirva de antecedente para la determinación de la distribución de la cuota regional. Letra C. Los resultados de las investigaciones realizadas en conformidad al artículo 7 de esta ley. Letra D. El listado de proyectos de investigación cuyo inicio esté planificado para los próximos 12 meses, junto con las toneladas que serán asignadas a cada uno. Letra E. Los informes de hallazgo de los observadores científicos en conformidad al párrafo quinto del título 7. Letra F. Los demás actos y resoluciones que la presente ley u otras leyes le encomienden. Respecto a indicaciones parlamentarias, hay dos. La 795 del diputado Bobadilla para eliminar la letra A del artículo 360. Y la indicación 796 del diputado Bobadilla para reemplazar la letra F. En la letra F la expresión le encomienden por la expresión le ordenen publicar en la forma indicada. Le damos la palabra respecto del artículo 360 y las indicaciones presentadas a la subsecretaría. Muchas gracias, presidente. Si me permite darle la palabra a la señora Aurora Guerrero, asesora de gabinete. Gracias, presidente. Me voy a referir básicamente a la indicación 795 del diputado Bobadilla, que señala la eliminación de la letra A del artículo 360, ¿cierto? Y en ese sentido, en ese aspecto, nosotros concordamos con ello, porque las autorizaciones de pesca es un trámite que hace alguna vez, cuando va a iniciar actividades, el armador con la embarcación respectiva. Y esos quedan de por vida hasta que, y las autorizaciones de pesca eran a barcos, ¿ya? No a los armadores. Por lo tanto, realizar un listado de armadores anual que cumple con requisitos anualmente no corresponde. La nave opera cuando se inscribe anualmente en el Servicio Nacional de Pesca. Entonces, no está de acuerdo a cómo está diseñado actualmente el registro de autorizaciones de pesca, que es histórico, ¿ya? Esa es básicamente es la única observación al respecto de este artículo que por lo menos... La otra no estamos... Sí, no lo compartimos más que nada porque en términos semánticos me pareciera no ser tan claro, sino que obviamente cualquier otras materias que sean encomendadas van a tener que ser incorporadas dentro de ello. Muchas gracias, señora Aurora. ¿Hay consultas respecto a este punto? ¿Los señores y señoras parlamentarios? No. Entonces, la propuesta de votación sería votar el artículo 360 sin la letra A. Esa sería la propuesta por parte de la subsecretaría. Con la indicación 795 que elimina la letra A. Perfecto. Entonces, en votación se hace. Doña María Candelaria. A favor. Don don Bernardo Berger. A favor. Don Bernardo. Don Sergio Badilla, don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Carito, Cristian Moreira, don Mauro González. Doña Carolina Ibáñez. Doña Carolina Tello. Doña Carolina Tello. Don Daniel Manucci, don Matías Ramírez. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 360 con la indicación 795. Gracias, señor secretario. Entonces pasamos al artículo 361. Deber de consultar recursos. El presupuesto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá consultar anualmente recursos para financiar. Letra A. Acciones de capacitación tanto para trabajadores que se encuentren contratados en la industria pesquera como para ex trabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de esta ley y no imputable al trabajador, las que se ejecutarán en conformidad a algunos de los programas señalados en el artículo 46 de la Ley 19.518.
Para estos fines se celebrarán convenios entre la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, debiendo este último implementarlas priorizando a los trabajadores del sector industrial antes señalado. Además, con cargo de este fondo se financiarán becas de estudio para los hijos de dichos ex trabajadores durante el periodo que dure el programa de capacitación y según las reglas que se establezcan en el reglamento. Letra B, programas de estudios técnicos de nivel superior destinados a trabajadores que se encuentren contratados en la industria pesquera y ex trabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la aplicación de la ley y no imputable al trabajador, la que no podrá exceder de 4 semestres, para la realización de estudios técnicos de nivel superior y becas de estudio para los hijos de dichos ex trabajadores durante el periodo que dure el programa de estudios y según las reglas del reglamento. Letra C, programas de apoyo social destinados a ex trabajadores de la industria pesquera extractiva o de procesamiento, que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la aplicación de esta ley y por causal no imputable al trabajador, siempre que tengan más de 55 años de edad y 15 años de antigüedad en el sector, a lo menos, y que no sean beneficiarios de alguna pensión estatal o jubilación anticipada o por enfermedad, para lo cual se estará la información que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social proveerá a través de los servicios que correspondan. Estos beneficios no serán reembolsables y solo se entregarán de forma anual por un máximo de 3 años, de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento, priorizándose en su entrega a aquellas personas que acrediten mayor vulnerabilidad social. En todo caso, este beneficio no podrá exceder de 40 unidades de fomento anual por cada trabajador beneficiario. Letra D, programas de recuperación de las pesquerías para pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta. Por último, se podrán consultar recursos para financiar proyectos de investigación sobre especies hidrobiológicas de importancia para la pesca recreativa, restauración de hábitat y programas de promoción, fomento, administración, vigilancia y fiscalización de la actividad pesquera recreativa. Déjenme volver a dónde está. Las indicaciones parlamentarias son las siguientes. La 797 de los diputados Berger, Bobadilla, Moreira y Romero, para reemplazar el inciso primero del artículo 361 del proyecto propuesto por el siguiente. Artículo 361. Deber de contar con recursos. Dentro del presupuesto anual destinado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberán incorporarse recursos por un monto igual o mayor al 20% de la recaudación anual de las patentes pesqueras que permitan financiar. Indicación 798 del diputado Bobadilla, para reemplazar el artículo la letra A del artículo 361 del proyecto propuesto la expresión las que se ejecutarán en conformidad a alguno de los programas señalados en el artículo 46 de la ley 19.518 por la siguiente expresión: acciones de capacitación que serán administradas y ejecutadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Indicación 799 del diputado Bobadilla, para agregar en la letra A del artículo 361 la siguiente oración final. En todo caso, las acciones de capacitación deberán ser de calidad, por no menos de 150 horas por trabajador, y deberán contemplar el uso de herramientas y equipos que le permitan capacitarse efectivamente. Durante el tiempo de la capacitación, el Estado deberá promover a la trabajadora y o trabajador alimentación y transporte. Indicación 800 del diputado Bobadilla, para agregar en la letra B del artículo 361 la siguiente oración. Tales becas deberán considerar un monto por estudiante no inferior a 10 unidades de fomento para educación prebásica y básica anual, 20 unidades de fomento para educación media anual y 30 unidades de fomento para educación técnica universitaria anual. Indicación 801 del diputado Bobadilla, para incorporar en el artículo 361 las siguientes letras E y F. Letra E, el financiamiento de un fondo de capital semilla para emprendedores por un monto de 400 unidades de fomento por ex trabajador de la industria pesquera que haya perdido su trabajo con ocasiones de esta ley. El ex trabajador o trabajadora deberá presentar un proyecto a la subsecretaría, la que lo asignará mediante un proyecto concursable a aquel que favorezca de mejor manera la promoción en el consumo de recursos hidrobiológicos y entre ellos el que vaya directo al consumo humano. Letra F, plan de ayuda económica equivalente a 20 unidades de fomento mensuales para aquel trabajador y trabajadora de 55 años de edad que se pensionen, complementando en consecuencia la pensión. A los trabajadores y trabajadoras de entre 47 y 55 años de edad tendrán asimismo derecho a esta misma ayuda económica siempre que presenten enfermedades que les impidan seguir trabajando en la industria pesquera. Y artículo 802, para intercalar el siguiente inciso segundo, pasando el segundo a ser tercero, en el artículo 361, créese una plataforma social para los trabajadores de la industria pesquera que contemple las coberturas sociales mencionadas en la letra A, B, C
y D anteriores, la cual será financiada conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo 67. Respecto de este punto, quería consultar al señor secretario respecto de la admisibilidad de las indicaciones, porque entiendo que todas son inadmisibles por generan gasto. Efectivamente, entonces creo que todas las indicaciones son inadmisibles. Le vamos a dar antes de a la subsidiaria, el diputado Mauro González ha solicitado la palabra. Gracias, Adelante. presidente. Sí, sin perjuicio de la admisibilidad, preguntarle al Ejecutivo si ellos al revisar estas indicaciones, que son extensas, ¿les parece alguna que sea apropiada e importante que quizás el Ejecutivo podría patrocinar en relación a lo que se está planteando, en vista que se está hablando de trabajadores especialmente, plataforma social y otras? Entonces sería importante ver si el Ejecutivo revisó estas indicaciones y quizás ellos podrían tomar alguna y patrocinarla. Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Diputado Brito. Gracias, presidente. En primer lugar, consultarle al Ejecutivo si este artículo es continuidad normativa o si no a la actual ley en respecto al contenido. Y lo segundo es si esto también tiene considerado el mundo de la pesca artesanal, porque aquí vemos de que está el financiamiento para los trabajadores de la industria y ex trabajadores, y para la pesca artesanal no. Y recordar que en la comisión mixta esto fue uno de los asuntos que debatimos y que la oposición en su mayoría no quiso comprometer con cargo al aumento de la cuota de jurel que existan planes para los trabajadores de la industria. Entonces, si nosotros vamos acá a continuar inclinando la balanza en solo hacia uno de los dos sectores, me parece que sería desproporcionado, y yo quisiera poder avanzar en darles garantías y cobertura social a ambos sectores, ni a uno por sobre otro, ni al otro por sobre el anterior. Así que por eso, presidente, la consulta al Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Brito. A la subsidiaria, por favor. Gracias, presidente. Voy a partir con la consulta por su intermedio del diputado Brito. Efectivamente, una de las grandes innovaciones que tiene el nuevo proyecto de ley de pesca es la incorporación de la plataforma social para el mundo de la pesca artesanal. Es un título que todavía no hemos llegado a él, pero efectivamente ahí hay un balance entre lo que debiese ser el mundo del trabajo del sector industrial y el sector pesquero artesanal. Y en relación a las indicaciones y la consulta por su intermedio, presidente, del diputado Mauro González, efectivamente todas las indicaciones parecen ser inadmisibles. Sin embargo, la indicación 798 nos parece que podría ser incorporada nos parece interesante en el sentido de que las acciones de capacitación serán administradas y ejecutadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para después dar sin embargo, para estos fines se celebrarán convenios entre la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. La 798, en la expresión dice la que se ejecutarán en conformidad en conformidad a alguno de los programas señalados en el artículo 46 de la ley 19.518, por la expresión acciones de capacitación que serán administradas y ejecutadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. En ese sentido, nos parece importante incorporar a la Subsecretaría con un rol más activo dentro de lo que es la capacitación, y sin dejar de lado, ¿cierto?, los convenios que se puedan celebrar entre la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Presidente, quisiera, si es posible, informar un pareo para atender un asunto del distrito. Accedemos a pareo con el diputado Mauro González, por lo que queda esta sesión, y de la sesión de la tarde a partir de las 15:50. 45. Ya, 15:30. ¿Se van a parear entonces? ¿Están de acuerdo? Diputado Brito y el diputado González.
¿De la tarde queda también consignado? ¿Y en la tarde también? 15:30. Ya. 15:30. Ya, a ver. Todavía nos quedan unos minutos para mayor concentración de todos los asistentes. Ya, entonces, entendiendo lo que plantea la subsecretaría, ya, respecto de la letra A del artículo 361, estarían de acuerdo en que el texto quedara en que las que se ejecutarán en conformidad a algunos de los programas señalados en el artículo 46, o eso se eliminaría. No, presidente, yo solamente respondí a la consulta que hizo el diputado Mauro de que si hay algo dentro del texto de las indicaciones que podría ser incorporado. A nosotros esa parte de la indicación 798 nos parece, pero si bien son todas declaradas inadmisibles por su carácter, no las vamos a incorporar. Es el resorte de la comisión. Si ustedes piensan que es admisible... No, o sea, en este caso el criterio que adoptamos es que son inadmisibles. Inadmisibles todas. ¿Ya? Ya, entonces vamos a poner en votación el artículo 361 en el texto del mensaje. 361. Doña María Candelaria. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Bobadilla, don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Carolina Tello. A favor. Y don Matías Ramírez. A favor. No sé qué. No. 5, 2, 4. 4 votos a favor. 4, 0, 0. Aprobado el artículo 361. Gracias, señor secretario. Hay una indicación, la 803 del diputado Bobadilla, para agregar el siguiente artículo nuevo. Créese el Fondo de Administración Pesquero Industrial, el que irá a beneficio de los trabajadores al momento de producirse veas biológicas prolongadas, cambios o términos de artes o aparejos de pesca, y cuando hayan pérdidas de empleo. Creo que, señor secretario, respecto de esta indicación, la 803 del diputado Bobadilla, respecto a la admisibilidad, porque habla de crear un fondo de administración pesquero industrial. Ya, sería inadmisible también. Ya. Pasamos al párrafo tercero, entonces. Javier, por favor. Gracias, presidente. Solo indicar de que tanto el párrafo tercero del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura como el párrafo cuarto del Instituto Fomento Pesquero, si le puedo solicitar a ustedes que sean desde el Ejecutivo dirigidos por, en el caso del párrafo tercero, por la directora, la señora María Soledad Tapia, y en el caso de IFOP, por su director, el señor Gonzalo Pereira. Ningún inconveniente, de acuerdo, para que puedan ellos. Muchas gracias. Hacer la presentación. Vamos a partir entonces, párrafo tercero, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Artículo 362, facultades. Sin perjuicio de que de las que otras normas le otorguen, serán facultades del servicio las siguientes. Letra A, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad en conformidad a lo dispuesto en el artículo 354. En el ejercicio de la función fiscalizadora, las y los funcionarios del servicio y el personal de la Armada tendrán calidad de ministros de fe. Letra B, inspeccionar y registrar inmuebles, establecimientos, centros de acopio, centros de almacenamiento, recintos, muelles, zonas primarias aduaneras, naves, artefactos navales, aeronaves, trenes, vehículos, contenedores, cajas, embalajes, envases o elementos que hayan servido para cometer las infracciones, tales como artes y aparejos de pesca, donde se produzcan, cultiven, elaboren, procesen, almacenen, distribuyen y comercialicen especies hidrobiológicas y sus productos derivados. Asimismo, el servicio podrá inspeccionar y registrar los establecimientos en que realice sus funciones las personas inscritas en el registro a que se refiere el literal H del artículo 150, centro de experimentación u otros que importen, mantengan o utilicen material biológico o patológico. Letra C, efectuar o encomendar los controles sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios de las especies acuáticas vivas de exportación e importación y otorgar los certificados oficiales correspondientes. La labor de análisis para efectos de control podrá ser encomendada a las entidades que cumplan con los requisitos que fija el Decreto Supremo 319 del 2001 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el que lo reemplace.
Letra D, adoptar las medidas necesarias para evitar la internación al territorio nacional de sustancias que se usen en la actividad pesquera que afecten o puedan afectar los recursos o los productos hidrobiológicos. Letra E, registrar bodegas y centros de distribución y consumo cuando se presuma fundadamente que ellos se encuentran recursos o productos adquiridos con infracción a la normativa pesquera o elementos que hayan servido para cometer dichas infracciones, tales como artes o aparejos de pesca. Letra F, requerir y examinar toda la documentación que se relacione con la actividad pesquera extractiva, de elaboración y de comercialización que se fiscaliza, tales como libros, cuentas, archivos, facturas, guías de despacho y órdenes de embarque. Letra G, requerir de los fiscalizados a través de sus gerentes, representantes legales o administradores los antecedentes y aclaraciones que sean necesarios para dar cumplimiento a su cometido. Letra H, requerir de los fiscalizados, bajo declaración jurada, informes extraordinarios de abastecimiento, existencia, traslado o cosecha, producción y declaraciones de stock de los recursos pesqueros elaborados y de los productos derivados de ellos de las plantas de procesamiento y transformación de recursos hidrobiológicos, centros de consumo, comercialización de los recursos hidrobiológicos. Letra I, proceder a la colocación de sellos en container, objetos, vehículos o lugares sujetos a fiscalización y que contengan o trasladen recursos o productos derivados de ellos. Asimismo, exigir en el desembarque la colocación de etiquetas u otros elementos que permitan la identificación adecuada de los lotes de recursos hidrobiológicos, con el fin de realizar un apropiado seguimiento de las capturas en los procesos posteriores de procesamiento, transporte y comercialización. El servicio establecerá por resolución la información y características técnicas que se deberán constar en tales etiquetas y elementos. ¿No querían incorporar otra facultad? Ya, va. Letra J. Registrar las plantas de elaboración de productos alimenticios destinados a las especies hidrobiológicas o recintos destinados a su almacenamiento o distribución y requerir, bajo declaración jurada, informes de producción, declaraciones de stock de productos elaborados y destino de los mismos. Letra K, destruir el material biológico o patológico que, sin contar con la autorización correspondiente, sea encontrado por el servicio en el ejercicio de controles fronterizos o de la actividad de fiscalización. La destrucción será obligatoria sin mediar autorización judicial previa, en los casos que se trate de patógenos no presentes en Chile, de un agente causal de una enfermedad de alto riesgo de lista 1 o lista 2, de material biológico sin identificar, de material patológico o que constituyan plagas. Los gastos que demande la ejecución de estas medidas será de cargo de su tenedor. Letra L, ordenar a los capitanes o patrones de nave o embarcaciones pesqueras la recalada obligatoria en el puerto más cercano de la operación de la nave, en el cual pueda descargar su captura con el objeto de inspeccionar la nave, las artes y aparejos y la captura a bordo cuando se presuma fundadamente el incumplimiento de medidas de administración de cuotas globales de captura, vedas y tamaño mínimo legal. En el evento de oposición a la orden impartida, el funcionario del servicio podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública a la Armada de Chile, la cual podrá apresar la nave y conducirla a puerto. Letra M, controlar o encomendar la labor de inspección, muestreo, análisis y cobro a una entidad de la inocuidad de los productos pesqueros de exportación y otorgar los certificados oficiales correspondientes cuando así lo requieran los peticionarios. Las labores de inspección, muestreo, análisis y cobro de estos procedimientos podrá ser encomendada a las entidades que cumplan con los requisitos que fija un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Letra N. Requerir a aquellos armadores cuyas embarcaciones realicen viajes de pesca superiores a 5 días información de la actividad pesquera en relación tanto a las capturas diarias y acumuladas por especie como a la elaboración de productos por especie. En el caso de los buques factoría, conforme lo determine el servicio mediante resolución. Letra O, establecer por resolución, previo informe técnico, el rendimiento productivo de los recursos hidrobiológicos en la elaboración de harina y de otros productos derivados de dichos recursos. Letra P, habilitar y controlar los sistemas de pesaje utilizados para la certificación de desembarque y establecer un periodo de calibración y verificación de los parámetros metrológicos de operación del sistema. El servicio determinará por resolución el sistema de pesaje que podrá ser utilizado y los requisitos que deberá cumplir para asegurar las condiciones de confianza, legitimidad y custodia de la información que impida su adulteración. Letra Q. Querellarse en favor de sus funcionarios por atentados que sufran en el ejercicio de su labor por parte de terceros. Letra R. Querellarse por delitos relacionados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la asociación ilícita, falsificación de documentos y falso testimonio a la autoridad. S. Suspender
el acceso a los usuarios de sistemas tecnológicos de información pesquera por mal uso o daño a los mismos. Letra T, acceder a sistemas tecnológicos de información pesquera con que cuenten los agentes ante la constatación de entrega de información no fidedigna o falsa. Letra U, exigir el regreso a puerto de una embarcación cuando existan motivos fundados para creer que se está realizando una infracción a las medidas de administración pesquera. Lo anterior deberá ser comunicado oportunamente a la autoridad marítima. Letra B, fijar reglas de imputación para el control del consumo de las cuotas globales, las que sean objeto de asignación. Letra W, establecer el procedimiento, condiciones y requisitos de la acreditación del origen legal de los recursos hidrobiológicos en conformidad al reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Letra X, permitir la realización de eutanasia en cetáceos bajo las condiciones definidas por el servicio. Letra Y, las demás funciones que le otorguen esta u otras leyes. Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo fijará los requisitos, condiciones y procedimientos mediante las cuales se ejercerán las funciones dispuestas en la letra D, E, J, S, U y plazos para los que deberán cumplirse los requerimientos establecidos en la letra G, H, I, los cuales no podrán exceder los 15 días hábiles. Perfecto. Ese es el texto original del mensaje. Voy a terminar de leer la... Falta la indicación. Que es la primera que aparece ahí en la... porque es del encabezado. Si quieren me la facilita para partir leyendo. Ya. Ya. Respecto a indicaciones, hay varias indicaciones parlamentarias al artículo 362. La primera presentada por la diputada Tello. Dice, facultades sin perjuicio de lo que otras normas le otorguen serán facultades del servicio que se reconoce como institución fiscalizadora las siguientes facultades. Sí. Ya, esa sería la primera indicación para que la suscriba, por favor, diputada. Después está la indicación 804 del diputado Bobadilla para eliminar el párrafo segundo de la letra A del artículo 362. Está la indicación 805 del diputado Bobadilla para eliminar la letra B del artículo 362 la expresión centros de acopio, centros de faenamiento. La 806 del diputado Romero, modifíquese la letra B del artículo 362 en el sentido de intercalar el siguiente párrafo segundo nuevo. La inspección y registro se someterá a los protocolos de bioseguridad que hayan sido fijados por el servicio mediante resolución, los que deberán ser cumplidos por quienes estén a cargo de los espacios antes señalados. La indicación 807 del diputado Bobadilla para reemplazar en el párrafo segundo la letra C del artículo 362 la expresión fija el decreto supremo 319 de 2001 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el que lo reemplace por la siguiente expresión, el reglamento. La indicación 808 del diputado Bobadilla para eliminar en la letra L del artículo 362 la frase de cuotas globales de captura, vedas y tamaño mínimo legal e intercalar antes de la frase en el evento la oración lo anterior deberá ser comunicado oportunamente a la autoridad marítima. Artículo 809 indicación 809 para reemplazar la letra M del artículo 362 por la siguiente. M, controlar la inocuidad de los productos pesqueros de exportación y otorgar los certificados oficiales correspondientes cuando ASO lo requieran los peticionarios, debe ser así, pero dice ASO en la indicación. Las labores de inspección, muestreo, análisis y cobro de estos procedimientos podrán ser encomendadas a las entidades que cumplan con los requisitos que fije el reglamento. La indicación 810 del diputado Bobadilla para agregar los siguientes párrafos en la letra P del artículo 362. La constatación del mal funcionamiento del sistema de pesaje en un procedimiento de fiscalización implicará la paralización inmediata de su utilización sin perjuicio del inicio del procedimiento para determinar las causas y responsabilidades que correspondan. Solo se podrá continuar con el uso del sistema de pesaje una vez que se acredite en el procedimiento correspondiente su correcto funcionamiento. El servicio podrá suspender o dejar sin efecto la habilitación del sistema de pesaje cuando se verifique que los parámetros metrológicos están fuera de los márgenes establecidos. Indicación 811 del diputado Bobadilla para agregar el siguiente párrafo a la letra T del artículo 362. Para el ejercicio de dicha facultad se deberá haber efectuado previamente la denuncia por la infracción por entrega de información no fidedigna o falsa y haber sido autorizado su ejercicio por parte del juez que conozca de la causa, debiendo adoptarse todos los resguardos de ciberseguridad.
Artículo 812 del diputado Bobadilla, para reemplazar la letra U del artículo 362 por la siguiente. U. Controlar la calidad sanitaria de los materiales y embarcaciones de importación usados destinados a las actividades de pesca o acuicultura y de los productos de importación que se destinen a carnada, a usos alimenticios o medicinales de los recursos hidrobiológicos. La 813, indicación del diputado Bobadilla, para agregar al artículo 362 la letra Z. Realizar directamente o coordinar con terceros las acciones requeridas para el rescate de especies hidrobiológicas de conformidad al artículo 35. La indicación 814 del diputado Romero, modifíquese el artículo 362 en el sentido de incorporar en el siguiente inciso final nuevo: en la fiscalización del cumplimiento de esta ley deberá tenerse especialmente en cuenta al riesgo para la sustentabilidad, debe ser el riesgo, a la impresión, la sustentabilidad de los recursos naturales y los ecosistemas en que se encuentran. Esos son entonces el texto original del artículo 362 y las indicaciones al mismo artículo. Javier me ha solicitado la palabra. Sí, presidente, una precisión respecto al artículo 353 que le quisiera hacer a la Secretaría respecto a si es que quedó en la redacción el literal E, un nuevo literal E respecto a lo que se establece en el párrafo quinto de la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante. No tengo la duda de cómo quedó. ¿La consulta si se incorporó a la ley? No, eso no quedó. No quedó no quedó. Eso fue lo planteado precisamente por la subsecretaria. Le puedo dar la palabra a Rocío Parra, por favor. Presidente, disculpe, por su intermedio consultar, porque efectivamente ahí al momento de la redacción veíamos que por técnica sería muy importante, y ahí hice nuestra consulta a la Secretaría, es porque efectivamente nosotros con la actual redacción de la nueva ley de pesca contiene en el párrafo quinto la alusión a la autoridad marítima, específicamente a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Entonces, atendido a que ya se votó eso y efectivamente ahí se señaló, queríamos tener la precisión si se fuese posible incorporar como alusión, como literal la alusión a la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante. Ya, lo que tengo entendido, salvo que la Secretaría me diga, por unanimidad podríamos incorporar la alusión entonces a la Dirección General del Territorio Porque Marítimo. es importante, claro. Entonces estaría por aprobar la indicación del diputado Bobadilla en toda su extensión. Exactamente, que es secretario. Directemar y el Ministerio de Economía. La 777. Sí, exactamente, diputado Vergés. ¿Hay unanimidad para hacer esa incorporación? Ya. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Estamos a 2 minutos del final. Hecho ese punto, vamos a dejar hasta acá la... Por favor, señora Soledad. Muchas gracias, presidente. Es solamente para que los honorables diputados y diputadas puedan tener en consideración para la tarde. Partiríamos entonces con lo que usted va a señalar ahora, pero como es un artículo que tiene como hartas letras, la idea es poder ir nombrándole lo que dice la ley actual versus las diferencias para que no quede duda de qué es lo que se agrega o se quita o se modifica. Gracias. La idea fue dar lectura a todas las indicaciones del artículo porque era bastante extenso y dejar la discusión entonces en particular para la sesión que está citada a las 15 horas del día de hoy. ¿Ya? 15 horas. Perfecto. A las 15 horas. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.